En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la vida y en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos. Ampáranos, gran Señor. Entonces ayer nos quedamos con los textos relativos a al libro del Transitus Mariae. Y dice Stefano de Fiores que para comprender mejor ese documento, que fue escrito a fines del siglo II o principios del siglo III, es bueno estudiar el género testamentario, el género apocalíptico y el género midrásico. Y por género testamentario, dice Stefano de Fiores, que implica tres elementos: la convocatoria de los familiares, la exhortación a realizar obras buenas y el anuncio del futuro de la comunidad. Esos tres géneros se encuentran, esos tres elementos se encuentran en el Transitus Mariae. Cuando dice a la sirvienta, la Virgen María, ve a llamarme a los parientes y a los conocidos. Diles que es María quien los llama. Cuando llegaron ellos, María les dijo: padres, hermanos, ayudémonos con obras buenas y con fe en el Dios vivo. Y finalmente María entrega a Juan un libro en el que se halla el misterio. Ese es el género testamentario. El género apocalíptico consiste en que abarca los elementos del Apocalipsis, comenzando por la visión del gran ángel, el cual realiza la función de mediador, explica el simbolismo de la palma, también habla del viaje celestial y nos muestra también de qué manera cuando los apóstoles suben a la nube con el cuerpo de María, ella es depositada bajo el árbol de la vida. El tema del misterio se halla en el libro cuando le es entregado a Juan, y la escatología está claramente afirmada en los símbolos del vestido, del reposo y del encuentro con Cristo, a quien la Virgen le da un abrazo cuando llega al cielo. Entonces son cualidades, características, elementos que nos pueden ayudar a comprender el libro del Transitus Mariae. Pero también el género midrásico nos ayuda a entender el Transitus Mariae, porque en ese documento del Transitus se utilizan pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para que se comprendan mejor el mensaje de ese Transitus Mariae. Las formas literarias que utiliza el Transitus Mariae abarcan el anuncio que se hace a María de su próxima muerte, la descripción de la muerte del justo, la bendición como forma de oración y la controversia con los pontífices judíos. Entonces, pues esos son los elementos que encontramos en este documento del Transitus Mariae, en el que el autor nos propone que investiguemos ese trasfondo de los géneros que nos explica como género testamentario, como género apocalíptico y como género midrásico. Y luego pasa el autor a hablar de los apócrifos que se expresan en forma de poema. Y para ello nos ofrece los ejemplos de las odas de Salomón. Estos apócrifos
que se expresan en forma narrativa son diferentes de este otro género literario de los apócrifos que se expresan en forma poética. Unos se expresan en forma narrativa y otros en forma poética. Y estos de la forma poética atestiguan cómo María va creciendo en los ámbitos populares en los que una fe viva y una piedad sincera hace que estos libros propongan opiniones diversas de aquellas opiniones que se reflejan en los libros de la narrativa de la salvación del Nuevo Testamento, como son los evangelios. Pero todos juntos incluyen verdades marianas que la Iglesia ha hecho propias en algún momento de la historia. En este sentido, los apócrifos anticipan los datos que la teología cristiana nos ofrecerá mediante la vía racional. Y entonces los textos apócrifos que se expresan en forma poética, pues son el de las Odas de Salomón, del cual nos dice De Fiores que en este documento, las Odas de Salomón, María llegó a estar embarazada, engendró un hijo, pero no sintió dolor. Ella no quiso que la atendiera ninguna comadrona porque la vida le proveyó de la sabiduría para tener a su bebé. En la obra egipcia, Pistis Sofía, Jesús dice a su mamá: magnífico, en verdad te digo, tú serás proclamada bienaventurada desde un extremo a otro de la tierra, porque la prenda del misterio ha penetrado en ti, y por medio de esa prenda serán salvados todos los seres de la tierra y los del cielo. El ejemplo más evidente lo proporciona el apócrifo acerca de la virginidad perpetua de María, en donde se nos refiere cómo el parto de María se produjo de manera instantánea y ella no sintió dolores y no tuvo necesidad de ayudarse de una comadrona. Ese es el libro de la Ascensión de Isaías. Es uno de los apócrifos que nos habla de la virginidad perpetua de María. Y las mismas características de que la Virgen dio a luz de una manera instantánea y no tuvo dolores de parto y no fue ayudada por ninguna comadrona, lo encontramos en las Odas de Salomón. Y en el texto del protoevangelio de Santiago se reconoce que María fue virgen antes, durante y después del parto, y que habiendo nacido por gracia divina de progenitores ancianos, y que habiéndose conservado pura en el templo del Señor desde la edad de 3 años, María fue confiada en custodia al anciano José. Y durante el embarazo y ante el pontífice, María declara: soy pura, no conozco varón. Y luego supera la prueba de las aguas amargas y luego da a luz en la cueva de Belén sin ayuda de ninguna comadrona, la cual acude en un segundo momento para comprobar la virginidad de la Virgen. Todo esto lo encontramos en este documento del que De Fiores dice que es un texto apócrifo en forma poética llamado Odas de Salomón. Y entonces pues tenemos el documento de este documento en donde se nos habla del Transitus Mariae, que ya ustedes me hicieron favor de enviarme un ejemplar en Word y del que me gustaría comenzar a comentar algunos datos.
Entonces tenemos que en este Transitus Mariae es un documento que se publicó, fue redactado hacia fines del siglo II y principios del siglo III. Y acerca de este documento Transitus Mariae, el Papa Juan Pablo II dio una catequesis en julio del 1997, hace aproximadamente 24 años. Y en la explicación que da Juan Pablo II sobre el Transitus Mariae, nos dice que en este documento fue escrito hacia el siglo II y en él se tratan algunas representaciones populares, pero que reflejan la intuición de la fe del pueblo de Dios, porque en este texto se llega a afirmar que la Virgen Santísima fue llevada al cielo. Y acuérdense que el dogma de la Asunción es de 1950 y el Transitus Mariae fue redactado en el siglo II después de Cristo. Es decir, 18 siglos se anticipó la fe de la Iglesia expresada en este documento del Transitus Mariae para afirmar que la Virgen fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces así comienza este documento del Transitus Mariae, en donde se expresa de qué manera ella concibió y dio a luz un hijo, y que estando ella en el santuario de Jerusalén, fue dedicada a Dios y luego después fue encomendada a San José, que era uno de los varones encargados del culto en el templo de Jerusalén, y ella fue custodiada por San José. Bueno, pues en este texto del Transitus Mariae hay un diálogo entre la Virgen Santísima y los judíos. Y dice el autor de este Transitus Mariae, del cual no sabemos, no conocemos el nombre, pero que nos habla de ese acontecimiento de la elevación de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. Dice así: aquí está la historia de la Virgen cuando pasó de este mundo al reino de los cielos. Y aquí está el relato de los milagros que ella realizó en aquel tiempo. Y cómo nuestro Señor Jesucristo se le apareció a la Virgen con sus ángeles, con los profetas, con los apóstoles. Juan Evangelista dice en su capítulo 1 que por un efecto de su voluntad divina, Dios envió al mundo a su Hijo para redimir a los hombres y que preparó una luz en el seno de la Virgen. Esa luz, revistiéndose de carne, hizo de ella el objeto de su amor, y que ese objeto del amor, esa luz que fue encarnada en el seno purísimo de la Virgen, esclareció a los discípulos con la gracia del Espíritu Santo y les inspiró el conocimiento de Dios. Y en el esplendor de su trono, ese que ilustró a los apóstoles con la sabiduría del Espíritu Santo, sobrepasa a todos los que ha creado y ha instituido toda su obra, que concede gratuitamente a quienes se la piden con fe. Cuando Dios hace algo, no experimenta la menor fatiga. Nosotros invocamos a la Virgen y al Señor Jesucristo, que se encarnó en su vientre purísimo, para que nos abra las puertas de su piedad inmensa, para que reciba nuestras plegarias, para que resplandezca sobre nosotros el sol de su majestad, para que conceda
a los hijos de su iglesia la gloria y la visión celestial para que los fieles canten sus alabanzas y aclamen con voz armoniosa en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Bendito el Señor que ha enviado a su Hijo y que lo ha hecho salir del esplendor de la luz. Y así dice el Transitus Mariae que el Hijo apareció en la Virgen María y habiéndose encarnado en su cuerpo nació en Belén y tomó la forma de un esclavo, pero que al nacer dio lecciones de paciencia a quienes estaban afligidos por la vida terrena. Y Jesucristo no temió ser viajero en la tierra a fin de rescatar a los que lo buscaban con confianza. Mostró la debilidad de su humanidad para expulsar al demonio fuera del género humano y para librar a los hombres fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día, mostrándole que la resurrección es también para aquellos que la ignoraban. Y 40 días después de su resurrección subió al cielo, en donde manifestó su grandeza y está sentado a la derecha del Padre desde el comienzo, sobre el trono de su majestad, vestido de un cuerpo. Por eso celebramos su presencia cuando su madre fue transportada, el día que él había preparado y que le hizo experimentar a su madre, la Virgen Santísima. Por ello, en este documento reconocemos su potencia, nos aproximamos a sus ángeles, nos acercamos a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, saludamos a aquella que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen sin mancha. Adoramos a aquel que ha tomado de ella su cuerpo para que ni su divinidad ni su humanidad sufriese el cambio en otra naturaleza u otra sustancia. Y el profeta afirmó también que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, al cual le pondría por nombre Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Y María elegida ha sido santificada desde el seno de su madre. Y puesto que fue santificada desde el seno de su mamá, ella fue elegida como madre de Jesucristo, a quien concibió, engendró y dio a luz de una manera casta y santa. Y ella ha recorrido con el Cordero Pascual a lo largo de toda la vida terrena del buen pastor. Y ella, por la luz de la fe, condujo al género humano al Evangelio, sacando a la humanidad de las tinieblas, y ha procurado la misericordia divina, dándole el fruto de una dulce tranquilidad a los creyentes en su Hijo Jesucristo. Escuchen pues, amigos, cómo fue cumplida la historia llena de milagros admirables de la Virgen Santísima que fue llevada al cielo. Y comienza en el número 11 de este documento Transitus Mariae, que no tienen ustedes, pero que hoy en la noche se los voy a enviar. Dice, había 2 sacerdotes en la santa montaña del Sinaí, en cuya cumbre Dios se apareció a Moisés. El nombre de uno de estos sacerdotes era David y el otro Juan, y asistían al altar, y había 320 altares en la montaña del Sinaí. Y dice este autor del Transitus Mariae que esos 2 sacerdotes que habitaban en la cima del Sinaí, de nombre David y Juan, escribieron al obispo de Jerusalén rogándole que transmitiera la historia de María y de cómo había llegado la Virgen Santísima al mundo. Y el santo obispo siriaco de Jerusalén
hizo llamar a los obispos de la iglesia y les interrogó. Y encontraron los obispos de la iglesia de Jerusalén un solo libro, el libro escrito por Jacobo o Santiago, hermano de Jesucristo, que fue el primero a quien los judíos dieron muerte. Y así la Virgen María salió en presencia de nuestro Señor Jesucristo, y todas las criaturas se dirigieron a su habitación en Belén y en Getsemaní antes que muriese. Y en los capítulos en que está consignada la historia de la Inmaculada Virgen, el evangelista que Jesús nuestro Señor amó, el evangelista nos narra toda la verdad. Y entonces los sacerdotes del monte Sinaí, David y Juan, contestaron a las cartas que no habían encontrado ninguna historia en el Sinaí, pero que el obispo Jacobo conocía la historia y que Jacobo estaba en Éfeso. Y entonces los sacerdotes del monte Sinaí le rogaron a los obispos de Jerusalén mandar hacer una copia del libro del apóstol San Juan para poder tener una copia en Jerusalén y refutar a los judíos. Y así, después de que llegó la carta al monte Sinaí, escribieron al obispo de Roma y al de Alejandría y enviaron 2 hombres a Éfeso. Y cuando llegaron a Éfeso no cesaron de ofrecer incienso a la Madre del Señor Jesucristo, diciendo: oh Jesucristo nuestro Señor, elegiste al apóstol Juan y has tenido por él más amor que por tus discípulos, y lo has ocultado a los ojos de los hombres. Si quieres mostrárnoslo para que hable con nosotros y nos enseñe la historia de tu mamá, hazlo según tu santa voluntad. Y esto ocurrió, dice el texto de la Transitus Mariae, que ocurrió el 25º día del mes de Nisán, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el año 345. Esto según la cronología del documento Transitus Mariae. Y la Inmaculada Virgen María se apareció a San Juan Evangelista allí en Éfeso y le dijo: hijo mío, ofrece tu libro a estos 2 enviados de Jerusalén para que allí relaten la historia de cómo salí de este mundo y de cómo fui llevada al cielo, para que ese relato sea un motivo de gloria a Dios. Y así continúa el texto del relato del Transitus Mariae, de cómo entre San Juan y la Virgen María dieron a conocer a los sacerdotes del Sinaí la historia de ese tránsito, de esa elevación, de la asunción de María al cielo. Y entonces, pues así continúa. En el capítulo 2 habla del viaje que hizo la Virgen María a Belén. ¿Y por qué a Belén? Pues porque allá en Belén fue donde la Virgen Santísima dio a luz a su Hijo Jesucristo. Pero en este documento del Transitus Mariae, el autor hace recordar a la Virgen Santísima todos los acontecimientos de su vida hasta que ella es llevada a los cielos. De modo pues que veremos este documento el próximo martes 11 de mayo para explicar más ampliamente de qué manera ya desde el siglo II la fe de la Iglesia coincide en afirmar que María fue llevada a los cielos, según este documento escrito
por un autor anónimo a fines del siglo II, es decir, por ahí en el 189, 190 después de Cristo, o bien a principios del siglo III, es decir, por ahí en el año 210, 220 después de Cristo. Es un documento que alguno de ustedes me hizo llegar y que consta de 43 páginas, pero que vemos que el profesor de Fiores nos ofrece la interpretación de este texto del Transitus Mariae según la interpretación del género testamentario, del género apocalíptico y del género midrásico. De modo pues que vamos a revisar de qué manera el padre de Fiores hace la explicación acerca del género testamentario. Pues dice que el género testamentario tiene como elemento importante la convocatoria de los familiares, la exhortación a realizar buenas obras y el anuncio del futuro a los que están reunidos. Todo ello lo hizo la Virgen Santísima cuando los discípulos, o más bien los sacerdotes del monte Sinaí, mandaron a Éfeso a consultar a la Virgen para que ella les revelara a esos enviados de qué manera la Virgen había ascendido, había sido llevada al cielo. Y entonces el padre Stefano de Fiores nos dice que es este texto del Transitus Mariae se reconoce por incluir el género testamentario en donde la Virgen convoca a sus familiares, los exhorta a realizar buenas obras y les anuncia el futuro de su comunidad. José Luis, hay un perro que está ladrando por ahí cerca. Voy a poner te voy a poner mudo para que no nos llegue a nosotros ese ladrido de un perro que se oye. Y entonces también habla el padre Stefano de Fiores del género apocalíptico, en donde en ese texto del Transitus se nos ofrecen los elementos del Apocalipsis en forma de visiones, en forma de la aparición del gran ángel que funge como mediador y en forma del viaje celestial que hace la Virgen de la tierra al cielo. Y también nos habla este género apocalíptico de la escatología individual y colectiva. Es decir, la Virgen Santísima, cuando fue llevada al cielo, también tuvo su encuentro con el Señor. También tuvo su encuentro con el Señor, que es lo que dice la escatología personal, porque aparte de la escatología personal, también hay una escatología grupal, social o eclesial, pero la escatología personal significa un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que es quien nos juzgará, quien someterá a juicio todo lo que hemos hecho en este mundo. Y en este Transitus Mariae, pues la Virgen Santísima se encuentra con su Hijo Jesucristo al final de su vida. Y por eso dice el padre de Fiores que el género apocalíptico está incluido en el Transitus Mariae, que es un género literario que nos ayuda a comprender esos documentos escritos hace 20 siglos, 18 siglos, por lo menos. Pero también habla del género midrásico, ya que en ese género encontramos las citas de libros del Antiguo Testamento en los que se nos ofrece la
interpretación desde el punto de vista de los acontecimientos que está relatando el Transitus Mariae. En este caso, las formas literarias de que el hecho de que a María se le acerca su próxima muerte y se le avisa por medio de los ángeles, y también en este Transitus Mariae se expresa de qué manera la Virgen Santísima es descrita con esa parábola, con esa, digamos, semejanza de la muerte del justo. Por eso que en los libros del Antiguo Testamento se habla de cómo murieron algunos justos, y aplicando el Transitus Mariae a esos relatos del Antiguo Testamento, explica también de qué manera la Virgen Santísima se preparó para su muerte, siendo anunciada por los ángeles que ya próximamente ella se encontraría con su Hijo Jesucristo. De modo pues que el profesor de Fiores nos hace ver la manera en la que estos tres géneros, el género testamentario, el género apocalíptico y el género midrásico, se nos ofrecen de una manera ampliamente concebida en el libro Tita, estamos escuchando algún ruido extraño de su micrófono. Gracias, Fray. Soy la señora Lourdes Quiroz, pero me dicen Tita. Gracias. Voy a apagar su micrófono porque no nos deja continuar. De modo pues que el martes próximo continuaremos con este documento del Transitus Mariae para comprender de qué manera en este documento del siglo II se nos ofrecen esos otros géneros literarios que explican los apócrifos de la dormición. Estos apócrifos de la dormición, como ya vimos, son documentos que se refieren a la muerte de la Virgen María y de cómo ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de ese acontecimiento de su muerte. Algunos dudan de que la Virgen haya muerto, pero hay un argumento muy importante. Si Cristo, que tenía con toda plenitud su naturaleza humana, experimentó la muerte, pues también la Virgen tenía que experimentarla. Pero después de ello fue llevada al cielo. Y eso es lo que dice el apócrifo de la dormición, el Transitus Mariae. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, por favor, a las 5 de la tarde. En el nombre amable, Fray. Ay, muchas gracias.